Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Futuro por Venir, a los que estáis presenciales aquí y los que nos veis por streaming. Todos podéis, recordad, mandar vuestros comentarios, vuestras preguntas, que después en el debate intentaremos responder con el hashtag El Futuro por Venir. Hoy tenemos un tema que es ya presente y que sin duda será futuro, la terapia génica. Y es un tema que si lo miramos en perspectiva, me gusta citar un dato, ¿no? Uno de los codescubridores de la estructura del ADN en el 1953, James Watson, todavía está vivo. En una única vida humana hemos pasado de descubrir qué es esto del ADN, qué estructura de doble hélices tiene, a ser capaces de entender cómo codifica proteínas, de secuenciar toda la secuencia del genoma, de entender qué región, qué gen codifica cuál cosa y tal, incluso, que es lo que veremos hoy, a llegar a modificar el genoma. Y esto abre realmente una nueva medicina. Porque cuando hablábamos de medicina personalizada, seguro que habéis escuchado el término medicina personalizada, pues teníamos en mente que si somos capaces de leer nuestro ADN, pues a lo mejor podríamos saber qué predisposición tenemos a cierta enfermedad o qué fármacos son mejores para nosotros, en qué dosis respecto a otras personas, pero ahora es realmente una nueva dimensión, porque somos capaces de cambiar in vivo los genes de las personas. Y esto está ocurriendo ya en enfermedades raras, en terapias para el cáncer. Y se abren muchas posibilidades, pero también dilemas. Dilemas éticos y dilemas de coste. ¿Quién financiará esto? Porque esto es caro, ¿eh? Hacer estas cosas. Todo esto hablaremos después. Voy a presentar al primero de nuestros invitados, que es Russ Lonser, que es uno de los mayores expertos en Estados Unidos en el tratamiento de tumores cerebrales y de médula ósea. Sus investigaciones incluyen el desarrollo de terapias dirigidas a tratar estos tipos de tumores y algunas enfermedades neurológicas. Fue el primer presidente de cirugía neurológica en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y este es un dato interesante, es presidente de cirugía neurológica en del Comité de la Liga Nacional de Fútbol, del fútbol americano. Muchas lesiones cerebrales asociadas a este tipo de deportes y él investiga en este aspecto también. Es autor de más de 300 publicaciones científicas y participa en muchos ensayos clínicos, que es el tema de los ensayos clínicos también le daremos un poco de espacio. Adelante, Russ Lonser. Muchas gracias. Thank you very much. Bueno, muchísimas gracias. Me gustaría dar las gracias a Javier también. Bueno, pues anoche estaba hablando con Chris y le dije lo que iba a hacer en esta charla, que es más o menos dar unas pinceladas sobre la terapia génica y los increíbles progresos que está haciendo por todo el mundo en los tratamientos con terapia génica, cómo surgió y qué ha pasado en los últimos 30 años. Javier dijo que una serie de estas charlas viene muy bien a la hora de hablar de la terapia génica porque es el futuro de la medicina. Chris y yo trabajamos en el Instituto Nacional de Salud y el director, Francis Collins, hizo un discurso en el Congreso de los Estados Unidos sobre el futuro de la medicina y lo que dijo él es que el futuro de la investigación médica y los nuevos tratamientos será la traducción de estos descubrimientos en el laboratorio para convertirlo en nuevos tratamientos para los pacientes. Y esto es algo un poco genérico, pero si nos fijamos un poco en los detalles del futuro de las enfermedades neurológicas, vemos que el padre de la neurociencia, y bueno, está muy bien que estemos en Madrid porque fue Ramón y Cajal, premio Nobel, y él hizo toda su trayectoria profesional aquí en Madrid y también enseñó en la universidad. Se le considera el padre de la neurociencia, es uno de los científicos más importantes de los últimos 300 años. Y él lo que dijo es que los caminos nerviosos están fijos y no se pueden cambiar y no se puede regenerar.
le corresponde a la ciencia del futuro cambiarlo si fuera posible. Y lo que creo que Chris os va a mostrar es ahora una posibilidad. Si volvemos a lo que nos contaron, es que hemos visto 3 décadas muy emocionantes de descubrimiento en los laboratorios, con las probetas, en ciencia básica se han hecho descubrimientos muy importantes, nuevos fármacos han surgido y estos se han hecho muchísimos progresos y muchísimas curas que a la hora de llevarlas a la clínica no han funcionado. Y esto tiene una razón muy clara, o varias. Hace varios años estudiamos esto y cuando observamos por qué cientos de miles de terapias han funcionado en la probeta y los animales, pero no después, los problemas para pasar de los animales a los humanos es que no se pueden meter estos fármacos en el cerebro. ¿Y por qué es así? Bueno, pues este es un cerebro con todo, si le quitamos todo el tejido, ahí vemos el tejido, vemos todo el volumen vascular. Y si aplicamos una medicina o un gen o un fármaco, el problema es que, bueno, y esto ya lo vio Cajal en el siglo X, hace un par de siglos, y es que no pueden atravesar. Hace unos 30 años, Edward Oldfield estudió cómo hacer llegar los fármacos al cerebro de forma dirigida, además, no a todo el cerebro. Aquí vemos este círculo rojo que tiene un tumor. No se ve bien, pero vemos esa área blanca que es un fluido que está alrededor. Y se ha visto que hay presión que sale del tumor y que empuja las moléculas a esa región circundante, como podemos ver en este MRI. Y podemos aplicar un poquito de presión e inyectar fármacos por primera vez en zonas específicas del cerebro. Se puede hacer con catéteres especiales. No es tan sencillo, llevamos 30 años trabajando en ello, pero lo que pasa es que debido a estas propiedades podemos colocar cosas al otro lado de la barrera, podemos colocar fármacos grandes y pequeños directamente en el cerebro, podemos dirigirnos a zonas específicas y podemos tratar objetivos específicos. Con un virus se puede inyectar en una parte específica del cerebro y ese virus, mediante distintos mecanismos de transporte, puede tener un impacto extenso en distintas zonas del cerebro. La distribución es muy homogénea. Si pones concentraciones muy altas en zonas del cerebro, pues la distribución es muy fiable. Algunos de los problemas es que cuando metes fármacos, pues en este caso podemos estar bastante seguros con eso. Uno de los principales problemas ahí vemos un cerebro de ratón y otro de rata, y es que ahí vemos que al fármaco no le cuesta nada para entrar en el cerebro, pero sin embargo en el cerebro humano y de un mono, pues la cosa es completamente distinta. Lo que podemos hacer con estas inyecciones es tratar volúmenes muy grandes de tejido cerebral. Otra cosa que se puede hacer ahora mismo es sacar imágenes de esta distribución del fármaco. Podemos hacer esto de una forma mucho más segura si sabemos dónde están yendo los fármacos. Esto es un modelo animal y con resonancia magnética podemos ver de forma muy clara hacia dónde se está dirigiendo el fármaco. Este es el tratamiento de una serie de enfermedades y ya nos contará más sobre ello Christoph. Y yo voy a contar algunos ejemplos en los que hemos estado utilizando proteínas en la última década, que son predecesores de la manipulación
de las manipulaciones que se están haciendo ahora. No lo sé. Years ago by Roscoe. Esto lo curó hace algunos años una persona que además ganó el premio Nobel a raíz de todo esto, y lo que nos muestra es que simplemente si se hace un método intravenoso, si se utiliza un método intravenoso, se pueden curar a estos pacientes en lugar pues de hacer que sufran durante toda su infancia, pueden tener vida normal. Es decir, el tipo 2 sería el problema, donde tiene este componente que vemos que se desarrollan en otras áreas que afectan también al tejido cerebral. Entonces, muchas veces incluso pueden llegar a morir con un año de vida, puede ser mortal de necesidad. Y echamos un vistazo a todas estas herramientas, las resonancias magnéticas, las posibilidades de tratar el cerebro, y durante más o menos hace una década pues estuvimos analizando todas estas cosas, y este es el niño al que tratamos en primera instancia. Tiene 10 meses y la verdad es que necesitaba una traqueotomía porque no podía tragar, no podía hacer muchas cosas, y lo que hicimos fue inyectar esta enzima que faltaba, y vemos las áreas verdes, que son las áreas objeto, digamos, y aquí podemos ver la resonancia magnética que se hizo aquí, y entonces aquí infusionamos esta área, la inyectamos, y por primera vez introdujimos esta sustancia en la zona cerebral. Entonces aquí se puede ver que con el paso del tiempo el sistema pues evolucionó de la forma que podéis ver en las imágenes, tal y como se ve en la propia diapositiva. También, en el caso de la inyección de medicamentos, podemos hablar de inmunotoxinas en diferentes elementos como pantoglioma, por ejemplo. Aquí podemos ver cuál es el centro del cerebro, y entonces aquí podemos ver que estos tumores están en el tronco del encéfalo, con lo cual es muy complicado atacarlos. Entonces se utilizaron toxinas bacterianas, digamos, y en los receptores IL-13 están los tumores tal y como podemos ver aquí. Entonces tenemos esta gran molécula que introdujimos en el tronco del encéfalo, y de esta manera podíamos inyectar toda esta área, y lo que sucedió es que la molécula, digamos, se unía e internalizaba se internalizaba con las moléculas tumorales, y hacía que las células tumorales murieran. Entonces esto lo hicimos de esta manera. Este es el primer ensayo con una niña de 4 años que, bueno, fue diagnosticada hacía tiempo. Empezó con el diagnóstico tal y como se puede ver, empezó con la progresión en el mes de diciembre, después de ser diagnosticada en el mes de mayo, empezó con quimioterapia, y la esperanza de vida era de alrededor de 13 meses. Entonces siguió un curso muy natural, y lo que podemos ver es que se estaba trabajando, es decir, tenía problemas a la hora de caminar, y todos estos procesos que estábamos siguiendo trataban de facilitarle la tarea. Esta era la área que queríamos trabajar. Esta es la resonancia magnética anterior, y queríamos inyectar este medicamento, y en tiempo real podíamos ver cómo actuaba, cómo se comportaba. Entonces no llenó esta área del todo, pero quedó bastante cerca, y esto pasó hace más o menos una década. Entonces simplemente, bueno, pues se trataba de inyectar estas áreas, las áreas que queríamos tratar. Es decir, no es algo perfecto, pero queda bastante cerca de lo que estábamos pretendiendo hacer en esta niña. Esta es ella 3 días después de la operación. Seguía teniendo los mismos problemas al andar, y bueno, podéis ver que había algunos problemas también con los ojos, pero en cualquier caso aprendimos de esto que podíamos inyectar el medicamento en estas áreas y no crear daño adicional. Añadimos a una serie de niños más, y en este caso podíamos inyectar áreas más grandes de este tumor, que es algo muy que nos anima mucho, la verdad, porque podíamos ver cómo estaba actuando el medicamento. Entonces esto era algo extraordinario. Estos eran los primeros pacientes, y esto también nos permitía analizar las áreas que estamos viendo en la izquierda. Bueno, ahí no se ve muy bien, suele estar un poquito más clara. Entonces inyectamos esta área antes de la cirugía, y después de la cirugía pudimos ver que el tumor estaba muriendo por profusión. Entonces sabíamos que había un efecto biológico de esta inmunotoxina.
efectuamos un estudio completo de estos pacientes y acaba de salir pues hace pocas fechas. Entonces simplemente esto es un poquito el telón de fondo para que podáis saber a qué nos referimos cuando hablamos de la manipulación de genes. También tratamos tumores con proteínas, otro tipo de trastornos. Se trata de que conozcamos cuáles son las propiedades exclusivas, que lo vamos a ver ahora un poquito más con Christoph. Y algunos permisos, por ejemplo, no existían para poder tratar este tipo de problemas con estos sistemas. Y también hemos visto que ahora mismo podemos tratar enfermedades que hace años eran intratables. Muchísimas gracias. Thank you very much. Wow, espectacular. Seguimos, haremos preguntas al final. Seguimos con el siguiente ponente, que es Christoph Bankiewicz. No sé si lo he pronunciado bien, siempre. Bueno, esperemos el nombre de la universidad, porque es doctor en medicina en la Universidad Jagiellonian. Me ponen cada vez unos retos más difíciles. En Cracovia y del Instituto de Neurología y Psiquiatría de Varsovia. Está especializado en terapia génica y ha llevado a cabo múltiples terapias y desarrolla medicinas para esta especialidad. Profesor residente de cirugía y neurología en la Universidad de California en San Diego y vicepresidente de investigación en el Departamento de Neurocirugía y director del Centro de Neurología Intervencionista. Bueno, un montón de títulos. Lo más destacable es que, bueno, tiene muchísimos artículos científicos, tiene también patentes, ha trabajado en muchos ensayos clínicos en enfermedades como el cáncer cerebral, el Parkinson, Huntington, Alzheimer, entre otras. Escucharemos su ponencia. Muchas gracias. Thank you very much, and again, thank you for. Bueno, muchísimas gracias y otra vez, gracias por darme la oportunidad de presentar nuestro trabajo. Javier, esto es extraordinario, la verdad, es maravilloso poder estar en la preciosa Madrid. Estoy encantado de que Ras haya presentado algunos de los temas que vamos a comentar ahora mismo. Bueno, lo que os voy a contar un poco es la terapia génica o cómo se han introducido algunos conceptos subyacentes en materia tecnológica y después vamos a hablar del trabajo en materia de Parkinson que hemos estado haciendo en pacientes, pero también en niños. Vamos a ver si podemos hacer que esto funcione. A ver, ahí vamos. Entonces, el concepto de la terapia génica lo introdujo Ted Friedman en su publicación del año 1972 en Science, que decía que la entrega de ADN sano para tratar enfermedades humanas mediante vectores virales puede utilizarse para ofrecer terapia a todas las células del cuerpo. Y creo que ya se ha escuchado en la introducción la gran revolución en la que considero que estamos en este momento en el campo de la medicina. Realmente, si lo pensamos un momento, la mayoría, si no todas las cosas que hacemos en la clínica, la verdad es que están impulsadas por aspectos genéticos y por la expresión o la no expresión de algunos genes de algunas maneras determinadas. Entonces, es posible y creemos que el futuro de la medicina, de hecho, pues pasa por la terapia génica en el sentido de que no solamente podamos evitar, sino que también podamos tratar trastornos que estén basados en aspectos genéticos y en problemas de tipo genético. Entonces, la posibilidad es que quizá ahora mismo, pues lo que hacemos es tomar un antibiótico o cualquier cosa que está en una pastilleta. Entonces, quizá en el futuro seamos capaces de tener medicinas que estén basadas en un gen en sí mismo. Entonces, el problema principal con esta tecnología, lógicamente, es que es complicado de ofrecer, es decir, es complicado de controlar el suministro y la dosis de estos medicamentos, y lo que Russell ha estado comentando un poquito, pues tiene que ver también con el suministro de estos medicamentos. El campo lo es todo en la medicina, quiero decir, hay subidas y bajadas, es un poco como una montaña rusa, y esta tecnología es muchísimo más apasionante que hace 15, 20 años, pero estuvo a punto de morir porque se dieron algunos pasos de forma incorrecta. Entonces creo que ahora es una tecnología madura, y aquí en España tenemos muchísimos ejemplos de formas en las que se puede utilizar esta tecnología de forma correcta, y creo que Biogen es una de estas empresas que está reconocida como capaz de hacer estos medicamentos en un entorno muy controlado.
Pero bueno, un par de cosas que ya se han aprobado. A la izquierda podemos ver que dice, bueno, es una medicina que ya no está en el mercado, es un tratamiento que cuesta más de 1 millón de euros. Entonces, el coste es extraordinariamente alto. Aquí podemos ver, en primer lugar, bueno, el primer producto que se ha aprobado en los Estados Unidos, que es para la ceguera. Entonces, bueno, se ha aprobado por valor de unos $500.000. Entonces es muy caro también, es un tratamiento muy caro, pero hace milagros. La verdad es que esta gente empieza a ver, porque todo esto tiene como telón de fondo una mutación genética en estos pacientes concretos. No sé cómo vamos a conseguir hacer esta presentación. ¿Seguimos, por favor? Y esto es algo histórico, porque si lo pensamos, esta es una cita de una persona que está al mando de la FDA, y esto es algo histórico de la Administración del Medicamento en los Estados Unidos. Dice que en el futuro todo va a estar impulsado por las mutaciones genéticas y cómo podamos enfocarlas. Siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos este ejemplo concreto de ser capaces de ofrecer una terapia génica. Aquí estamos, por ejemplo, en un espacio muy confinado, es decir, con una aguja se entra en el ojo del paciente, es decir, no hay que tomar una pastilla, ni hay que administrar ningún otro tipo de medicamento, es decir, hay un objetivo y se ataca. Entonces esto se trata en el libro, por ejemplo, que estábamos comentando antes, de forma muy precisa. Están haciéndose muchísimas inversiones, por ejemplo, Pfizer, Higher Education World Foundation, están trabajando mucho en la terapia en la terapia génica, y están invirtiendo, por ejemplo, en el caso de la última fundación, $100 millones en estas terapias. Y tenemos Sanofi, que está también haciendo una gran inversión en una empresa que se llama Voyager para que tengan la capacidad de desarrollar algunas de las tecnologías de terapia génica para el Parkinson, por ejemplo. Siguiente, por favor. Entonces, permitidme que os diga lo que es la terapia génica. Tenemos dos formas de hacerlo. Una se llama ex vivo y la otra se llama in vivo. En este caso concreto, lo que hacemos es quitar el tejido del paciente y lo modificamos. Pues, por ejemplo, tomamos células de la sangre o células de la médula y las transformamos y se las ponemos otra vez al paciente. Esto, por ejemplo, lo hacemos en los tipos de cáncer para crear inmunidad o para intentarlo. Y después tenemos lo que llamamos in vivo, que es que cogemos las partículas como estas, que se llama el vector viral o vírico, y es un virus que se modifica, básicamente, que ya no es patogénico, y lo metemos dentro del ADN. Entonces, esto va a entrar en la célula del huésped y va a expresar el código genético que lleva dentro. Entonces, esto puede ayudar a solucionar algunos problemas a los que nos estamos enfrentando ahora mismo a través de esta mutación. Estamos tratando de decirle a la célula, pues oye, ahora tienes que fabricar la proteína adecuada. Y después tenemos la sustitución génica. También podemos utilizarlo para silenciar genes, digamos, nocivos. Una situación, por ejemplo, donde tengamos genes que estén expresándose de forma incorrecta, una proteína defectuosa que a lo mejor esté liderando la respuesta de las células. Entonces, también esto se puede utilizar para hacer lo que llamamos el silencio génico. Bueno, no voy a entrar en esto en mucho detalle. Bueno, estamos hablando de los diferentes serotipos, de los vectores del ADN y demás, pero en mi experiencia de hace más de 20 años, la verdad es que he tardado tiempo en entender qué es lo que hacen estas partículas. Se unen con las células y se expresan diferentemente y también hacen cosas diferentes, lógicamente. Entonces, es complicado entender todos los aspectos biológicos antes de poder trasladar esta tecnología a los pacientes, por supuesto. Entonces, luego tenemos el tema de la administración. Podemos pensar en una administración intravenosa, podemos inyectar los vectores en el fluido en el fluido CSF, o podemos hacer una administración directa en el paciente a través de un trabajo pionero que Russell y yo hemos estado desarrollando en esta materia. Siguiente diapositiva. Entonces, el tema importante es que, bueno, ya hemos visto qué es lo que estamos haciendo. Siguiente. El problema aquí es cómo hacer que esto llegue al lugar correcto. Es decir, tenemos que determinar una forma muy precisa de
ajustarnos a partes muy concretas del cerebro. Entonces aquí está el sistema que hemos desarrollado en el CSF, donde se puede operar a través de este tipo de resonancia magnética. Entonces la diferencia aquí es que podemos ajustar nuestras trayectorias en tiempo real cuando estamos trabajando con el paciente. Esto es muy importante para el objetivo y para la precisión con este objetivo. Y después creamos un campo de aplicación y esto lo hacemos con todos los pacientes que reciben esta terapia génica. Y después tenemos que controlarlo, por supuesto. Esto puede dar un poquito de miedo. Es decir, si nos salimos de la carretera, imaginaos lo que puede pasar. Pues en este caso acabaríamos en el mar. Entonces tenemos que ser precisos, porque el cerebro está compuesto por muchísimas regiones diferentes y tenemos que ser muy precisos a la hora de atacar el objetivo. Este es el primer ejemplo del trabajo que Russell y yo y nuestros compañeros hemos estado llevando a cabo. Tratar el Parkinson en pacientes. Y se trataba de llevar el gen a la parte concreta del cerebro donde sabíamos que había una patología. Entonces, el vector es una combinación con el trazador para controlar esta expresión en tiempo real. Esto es lo que se ve durante la inyección. Una cánula, la segunda, la tercera se va a colocar. Entonces seguimos suministrando el gen y queremos asegurarnos de que esto llene la estructura. Esto es algo fundamental. Se tiene que hacer de forma correcta porque cualquier medicamento en el que estemos pensando, independientemente de la enfermedad, pues esto va a tener un efecto. Lo mismo pasa aquí. Es decir, la única diferencia es que aquí, en esta tecnología, pues no nos habíamos dado cuenta de que cuando colocábamos la aguja en la cabeza de alguien, empezábamos a inyectar, y no controlábamos esta inyección, pues no tenemos una idea de si cabía preocuparse o no. Es decir, en el caso de lo que ha comentado Russell, de la inyección en los tumores cerebrales de niños, pues lógicamente el problema es que necesitamos un feedback inmediato después de esta inyección, con lo cual intentamos desarrollar lo mismo para los pacientes con Parkinson. Entonces, permitidme que os ponga un par de ejemplos aquí, porque tampoco me puedo meter mucho en detalle en el tema, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, seguro que todos conocéis la enfermedad de Parkinson. Simplemente un par de cosas que me gustaría compartir con vosotros. Siguiente diapositiva. Bueno, todo viene impulsado por el nivel de dopamina en el cerebro. Durante nuestro proceso de envejecimiento, este nivel sigue bajando. Perdemos células, perdemos la oportunidad de desarrollar todas estas sustancias químicas. Es importante para conectar todos los elementos del cerebro. Entonces, la dopamina, digamos que es lo que baja a determinados niveles y es lo que tienen, por ejemplo, muchos pacientes del Parkinson. Aquí vemos cómo cambia la postura. Lo vemos de una forma muy concreta. Tienen lo que llamamos mucha rigidez y si examinamos al paciente, siguiente diapositiva, vamos a ver movimientos así un poquito como demasiado mecánicos, ¿no? Entonces, a medida que la dopamina baja en el cerebro, los transmisores no funcionan tan bien. Entonces se pierden un poquito el control, digamos. Esto en última instancia es lo que provoca muchos problemas y también, por ejemplo, relacionados con el Parkinson, como decimos. Los receptores, cuando falta esta dopamina, pues los receptores pasan a ser hipersensibles, es decir, intenta haber una compensación. Entonces, la verdad es que están ávidos de recibir dopamina porque no tienen. Entonces, damos un medicamento que se llama Levodopa, que es el precursor de la dopamina, y debido a esta hipersensibilidad de los receptores, el paciente tiene muchos efectos secundarios asociados. Esta es la vía de la dopamina, el metabolismo de la dopamina, cómo se convierte el medicamento que suministramos en dopamina. Esto no se lo podemos dar a los pacientes porque nunca llega al cerebro, pero este sí. Esta es una estructura química diferente, pero necesita esta enzima para funcionar. Cuando echamos un vistazo al Parkinson en los pacientes, y este es un transcurso habitual, pues lo que podemos ver en la enfermedad de Parkinson es que suministramos este medicamento, Levodopa, y lo suministramos 3 veces al día. Entonces vemos una respuesta de este tipo en los pacientes. Pero la enfermedad progresa, los pacientes empeoran cada vez más y esto provoca que sea necesario una dosis adicional. Entonces el nivel de plasma sube y baja en función del Levodopa en la
en el cerebro. Entonces, debido a esto, los pacientes requieren mucha levodopa y pasan un par de cosas, lo que se llama disquinesia, es decir, movimientos involuntarios de los pacientes. Y a medida que la enfermedad evoluciona, necesitan más de este medicamento. Entonces, cada vez son más disquinéticos, hay más movimiento de los brazos incontrolados, por ejemplo. También, por ejemplo, está el aspecto de la temporalidad. Responden bien, muchas veces. Si responden bien, es que tienen una dosis adecuada y que están respondiendo bien. Pero a medida que progresan, esto colapsa, es decir, puede haber una respuesta positiva, pero esta cada vez va a ser más rara. Entonces, este es el transcurso habitual del Parkinson a lo largo del tiempo. Es decir, esto es lo que vamos a ver a medida que el paciente vaya progresando. Y en el caso de la terapia génica, este es uno de los ejemplos a los que podemos acceder. Esta es la línea de base, es decir, cuando se inyecta la terapia génica, y hay cambios aquí. Es decir, esto viene modificado por la terapia génica. Aquí tenemos el momento de activación y desactivación, digamos, y vemos cómo esto está mejorando, con lo cual esto pues puede funcionar un año más tarde, durante 4 horas más, si necesitan menos dosis, con lo cual esto es algo que debemos tener en cuenta. Esto nos permite, básicamente, que estos pacientes puedan invertir esta evolución natural del Parkinson. Entonces, lo que les pasa a estos pacientes con terapia génica es que todo se invierte. Después de la terapia génica, vuelven otra vez a las fases primigenias del Parkinson, es decir, hemos invertido el proceso. Y esto es algo fundamental a la hora de gestionar a pacientes que tienen Parkinson. Y esto pasa porque somos capaces de ofrecer y de suministrar este gen de forma muy suministrada a medida que la enfermedad progresa. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, tal y como he dicho, en primer lugar, la seguridad es extraordinaria, es decir, podemos suministrar el gen sin ningún tipo de efecto secundario asociado y todos los marcadores nos dicen que este gen está expresado, es decir, está expresándose de forma correctamente y nunca se va, nunca desaparece. Y los efectos a largo plazo se están investigando en este momento en el estudio que estamos haciendo con un estudio de control placebo, y hay algunos pacientes que no van a recibir el gen, pero no lo van a saber. Entonces, luego es un poquito como vamos a la única manera en la que podemos comprobar estadísticamente que este tratamiento funciona, ¿de acuerdo? El programa que hemos desarrollado provoca regeneración. Recordamos lo que dijo Ramón y Cajal, no va a pasar nada. El cerebro, el tejido cerebral, nunca se va a regenerar. No creo que esto sea cierto. Y hay ejemplos ahora mismo, y uno de ellos es lo que se llama el GDNF, que es una molécula que se necesita durante el desarrollo para guiar las conexiones dentro del cerebro. Ahora mismo sabemos que en pacientes con enfermedad de Parkinson esta molécula se ha reducido y sabemos a raíz de muchos trabajos, de muchos modelos, que podemos revertir esta degeneración. Podemos provocar que haya una nueva conexión de fibras sinápticas. Entonces, este es un ejemplo de lo que pasa con estos pacientes. Aquí, esto es un trabajo que se hizo con la inyección de la proteína. No era terapia génica, pero había que inyectar esta proteína en el cerebro de estos pacientes. Entonces tenían que tomarla una vez al mes. Aquí tenemos un ejemplo de Parkinson en un paciente que no estaba en ese ensayo. Este es él, después de esas inyecciones de GDNF. Tal y como dije, el problema es las dosis que hay que darle a estos pacientes de forma repetida y algunos de los mecanismos que hay en el cerebro en la medida en que en que no se esté abordando, claro. Entonces hay que tener en cuenta estas dosis. Este es otro paciente que parece responder de forma bastante correcta. Esta es una de las pruebas y básicamente se está midiendo el tiempo y vemos que tienen un rendimiento mucho más rápido. Pueden mover las manos y los brazos mucho más rápido. Entonces, estos son los cambios posturales que vemos. El paciente no se puede poner bien recto. Es decir, se mueve como de forma un poquito extraña. Y vemos cómo se mueve después de tomar esta inyección de proteína. Es decir, hemos desarrollado un enfoque con una terapia génica, por supuesto. Y algo muy similar. ¿Qué pasa con esto? Es lo mismo que pasa con la terapia génica. Entonces es lo que estamos desarrollando.
hemos dado diferentes dosis de esta proteína a los pacientes y una cosa que hemos visto y que es bastante increíble es que durante 3 años no han evolucionado y ni siquiera les hemos dado una dosis muy alta. Entonces, queremos que la terapia génica, recordemos, solamente la damos una vez y el cerebro va a producir esta proteína GDNF constantemente y todo el rato. Y va a haber tráfico con estas conexiones sinápticas en el cerebro y van a rejuvenecer, de hecho, el cerebro. Entonces hay datos muy potentes a través de modelos animales y simplemente los estamos combinando con el suministro y la dosis adecuada y el control. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, un perfil muy seguro es el que tiene esta proteína. Entendemos que la dosis es fundamental y hay un 22% de cobertura, es decir, ahora mismo podemos maximizar la distribución y hay que tener en cuenta que, bueno, si tomamos a lo mejor un analgésico, pues a lo mejor esto nos soluciona el dolor. Pero claro, si no tomamos el medicamento adecuado, pues no vamos a hacer nada. Es decir, todo tiene que ver con la dosis y el medicamento que estemos tomando, ¿de acuerdo? So as I said, Bueno, y como decía antes, ahora vamos a empezar la fase 2 de los ensayos y estamos viendo la eficacia igual que hicimos en el primer ensayo con el anterior. Y para acabar les voy a mostrar algo de lo que estoy muy orgulloso en esta diapositiva, que es un trabajo que hemos hecho con niños con enfermedades genéticas y en este caso está relacionado con la deficiencia del ADC y en este caso nacen con limitaciones. No hay muchos de ellos, son unos 130 casos y pues no son niños que están continuamente en cuidados de enfermería y que no llegan a desarrollarse más allá del estadio de bebé. Y siguiente diapositiva. Bueno, es el mismo enzima en este caso. Siguiente diapositiva. Siguiente. Y esto es lo que está afectado y no funciona y todo lo que está más abajo pues no se produce en el cerebro. Ni serotonina, ni dopamina, ni adrenalina no lo tienen en el cerebro, no lo pueden desarrollar. Y basándonos en esto, se nos ocurrió el enfoque que nos podía permitir afectar estas partes del cerebro al insertar el gen en la parte adecuada del cerebro. El estudio se ha hecho en la Universidad de California en San Francisco, donde yo voy a formar parte de los profesores también dentro de poco. Y lo que hemos hecho es sumar nuestros esfuerzos con otras instituciones para intentar acelerar el desarrollo de este trabajo. Y esta es la cirugía. Hay varias diapositivas que nos lo muestran, lo que estamos haciendo. Aquí lo que estamos haciendo es una gran incisión y ponemos al paciente en este aparato especial para poder moverlo directamente al aparato de resonancias. Aquí tenemos la apertura y aquí tenemos unos marcos con las cánulas que se insertan mientras el niño está dentro del escáner. Y lo que hacemos después es observar en el monitor, esta sería la cánula, y ahí podemos ver cómo el gen se sitúa precisamente en la parte del cerebro a la que nos queremos dirigir. Por primera vez hemos tenido una cobertura del 100% y nos hemos dirigido completamente al área adecuada del cerebro. Y las consecuencias han sido increíbles. Este ha sido el suministro, esta es la parte del cerebro a la que nos dirigíamos y aquí estaría nuestro gen y aquí vemos cómo el gen se expresa de una forma creciente y esto es precioso. Es una demostración de una transferencia de genes bien hecha y es importante que sepamos que hay distintas modalidades para hacerlo y como consecuencia tenemos es la cobertura de esta parte del cerebro que es la que controla lo que vimos en los pacientes afectados de Parkinson. Aquí estarían los receptores y también hay receptores en la otra parte del cerebro que controlan las emociones y ahora ya están conectados entre sí. Podemos ver tanto en las imágenes como en la clínica los resultados. Aquí vemos al niño como que tenía hacía esos movimientos distónicos con los ojos y después vemos cómo desaparece después de la transferencia de genes bastante rápido además.
sigue estando presente, pero se ha reducido mucho. Y también algunos episodios muy dolorosos que les ocurren a estos niños a diario, pues también han mejorado. Otra cosa muy impresionante que hemos visto en el CSF es que la dopamina se vuelve a producir como resultado de la terapia génica y son noticias tremendas a varios niveles. Aquí tenemos a uno de nuestros pacientes antes de la transferencia de genes y vemos que no sujeta la cabeza, no tiene movimientos voluntarios de ningún tipo, ni los brazos ni las piernas. Evidentemente no pueden hablar. Y aquí vemos a la misma niña otra vez, 5 semanas después de la terapia génica. 5 semanas después de haber hecho las inyecciones. Ya se empieza a mover, ya tiene sus movimientos cinéticos. Por primera vez utiliza sus brazos y sus piernas, que no había hecho eso nunca. No sabía cómo reaccionar. Y ahora sujeta la cabeza bastante bien. Está ganando un control motor de una forma bastante rápida. Vemos cómo en solo 5 semanas ha ocurrido todo esto. Es muy rápido. Siguiente diapositiva. Y esta es ella después de 6 meses. Bueno, no hay sonido, pero se está riendo. Se está riendo, su personalidad ha cambiado completamente. Y además bueno, no puede andar todavía, la están sujetando a la enfermera. Pero sí que es una niña mucho más feliz, eso está claro, como resultado de los genes que se le han aplicado. Y esto es 3 meses después. Son 9 meses en total después de iniciar la terapia y aquí vemos cómo, bueno, sigue sin poder mantener el equilibrio, evidentemente, pero sí que con ayuda de su madre pues puede enderezar un poco las caderas y puede hacer algo que nunca había vivido antes. Dale otra vez. Y empezó a comer ella solita, lo cual es increíble, y puede sostener su peso, que es una evolución muy grande, que los bebés hacen en 8 meses y ella, bueno, pues había tardado menos de un año también. Y después empezó a hablar también, ahí vemos cómo utiliza algunas palabras y este niño, pues esta niña nos dimos cuenta de que pues lo entendía todo y le pedíamos que señalase objetos y ya sabe perfectamente a lo que te refieres. Siguiente, pues mira, aquí está bailando a los 16 meses. Sigue mejorando. Todos los pacientes mejoran. Hemos tratado a 6. Tratamos al primero que vamos a tratar en Varsovia va a ser la semana que viene y espero de verdad que podamos hacer no es una cura, pero sí este cambio en la calidad de vida de los pacientes. Simplemente quería concluir diciéndoles que sin duda, bueno, tenemos 3 ejemplos claros de terapia génica que pueden producir cambios que mejoran mucho la vida de los pacientes si se hacen bien. Es una tecnología muy potente y a mí no me cabe duda de que podemos lograr progresos increíbles. Pero necesitamos socios, necesitamos gente que colabore, que nos ayude a desarrollar biovectores, ensayos clínicos que son carísimos y también esperamos que para esta enfermedad, por ejemplo, podamos ofrecer el tratamiento a los pacientes de forma gratis, ¿no? Mediante una combinación de universidades o instituciones, de forma que se pueda tratar a estos pacientes y sus enfermedades. Aquí hay unas personas que me gustaría mencionar. Este es mi equipo de la Universidad de California en San Francisco. Waldy, Jill, Nalin, Tony, que están trabajando todos en estos ensayos. Y uno de ellos, Ana, de hecho, Ana Grijalvo, es española. Y este es el ejército de gente que tenemos participando en nuestros estudios. No voy a pasar por todos los nombres porque no tengo tiempo, pero bueno, yo llevo 20 años trabajando en esto y jamás lo había logrado sin la ayuda de toda esta gente que tenemos aquí. Muchísimas gracias.
Gracias, muchísimas gracias, muy impresionante. Y ahora vamos a abrir el debate. Estos vídeos es de, no sé, igual opinión personal, pero de lo más impresionante que he visto en el ciclo de Futuro por Venir. O sea, es impresionante. Por favor, Ras, YouTube. Y me sugiere una... sí. Estoy esperando a que pongan... no, you in the center, please. Estoy esperando a que se pongan los... you understand Spanish? Oh no, I wish. Ojalá entendiera. Videos are... Bueno, lo que estamos diciendo es que estos vídeos son de lo más impresionante que he visto en el futuro por venir. Punta. Y me imagino a alguien del público que pueda tener un familiar con Parkinson o con una enfermedad rara de origen genético. Doesn't work? No. It doesn't work? Okay. You prefer me to do it in English or... I have 4 here. I can start in English and then I'll move to Spanish. Ahora sí? Works? Good. Yeah. I was saying que imagino a alguien del público que tenga un familiar con Parkinson o con una enfermedad rara de origen genético y diga, yo quiero participar en uno de estos trials. ¿Cómo puede alguien saber si hay algún ensayo clínico en marcha? Estas terapias que hemos visto no están aprobadas todavía, pero están haciendo ensayos clínicos donde hay personas que se están beneficiando, como hemos visto. ¿Cómo puede alguien saber que tenga un familiar si hay algún laboratorio en el mundo que está trabajando, investigando en esta enfermedad y ellos poder beneficiarse? Sure. So, Claro, pues sí, bueno, hay hay recursos online, se llama nih12.gov y ahí aparecen todos los ensayos clínicos que se hacen en Estados Unidos y en otros países también. Podremos decir que eso es uno de los lugares más fáciles para encontrar la información que haría falta. A mí me mandan correos todo el rato y además, bueno, yo crecí en Polonia y sé que allí también hay muchísimo interés de muchos pacientes polacos que quieren beneficiarse de estos ensayos. En los ensayos que hacemos en Estados Unidos no podemos aceptar gente de otros países, por lo menos no fácilmente. Y bueno, yo he hecho un esfuerzos y con un neurocirujano de Varsovia que tenemos aquí presente en la sala, estamos trabajando con pacientes de Parkinson con ensayos que empezaron en Estados Unidos, es decir, estamos abriéndonos a la escala internacional, pero no podemos tratar evidentemente a todos los pacientes interesados porque estos ensayos tienen un número limitado de pacientes que se puedan apuntar. Y eso, pues sí, es una limitación. Lo bueno es que se está abriendo y cada vez hay más centros que puedan ofrecerlo. Pero como dices, no sabemos si funciona. Os he enseñado unos vídeos que son preciosos y que son muy emocionantes, pero hay que hacerlo de forma científica, hay que hacerlo con grupos de control, hay que hacerlo con cientos de pacientes antes de poder decir que funciona. Es muy prometedor, sí que es verdad. Bueno, se nota que yo tengo una opinión muy sesgada, pero sí que espero que podamos desarrollar tratamientos. Ras, ¿quieres decir algo? Pues quiero decir que Chris tiene razón. Hay recursos y el hecho de que haya llegado a Varsovia es que ha llegado también a la Unión Europea y eso es muy bueno. Prefiero hablar en español al público. Utilizar este ejemplo del Parkinson como un ejemplo de muchas otras enfermedades, ¿no? Que están investigando con terapia génica. Imaginemos que dentro de 5 o 6 años hacen todos estas clinical trials de ensayos clínicos de fase 1, fase 2, fase 3, es aprobado. Claro, es que cuesta
$500.000. ¿Esto es lo que cuesta ahora y no dentro de un tiempo bajará el precio? ¿O este tipo de terapias que son individualizadas, que no es una industria que hace pastillas y al final vende las pastillas a todo el mundo, es un nuevo tipo de medicina? Y aquí hay un tema con el coste, que además creo que es un poco diferente la perspectiva de Estados Unidos y la perspectiva en España con un sistema de salud público donde en principio tiene que intentar cubrir los tratamientos para estas personas. Debatamos un poco sobre el tema del coste, por favor. Vaya, pues no sé ni por dónde empezar. Creo que una declaración básica que se podría hacer y con la que podríais estar de acuerdo es que la medicina, los medicamentos en Estados Unidos son mucho más caros que en Europa. Hay lobbies, hay un montón de temas relacionados. La terapia génica está muy individualizada, está muy personalizada y está muy poco desarrollada a nivel industria, a nivel del sector. Pero creo que sí que hay mucha incertidumbre sobre cómo poner los precios. Y ya he participado en debates con la FDA de Estados Unidos, pero por lo general las empresas que intentan desarrollar esto, los proveedores, dicen a lo mejor pues cuestan $200.000 cuidar en Estados Unidos a un paciente de Parkinson. Va a costar esto, 200.000. Bueno, pues nuestro tratamiento iba a... bueno, nuestro tratamiento les iba a ayudar durante unos cuantos años. No iba a bajar los precios, pero si pensamos en lo que tiene que pasar la industria para desarrollar todo esto, para registrar el fármaco, por ejemplo, tiene que hacer muchísimos estudios en las agencias, como también ocurre en Europa. Hace falta muchísimos pacientes para poder desarrollar y obtener la licencia. Estamos hablando a veces de miles de millones de dólares. Es muchísimo dinero y no es porque sean avariciosos, es porque es lo que tienen que hacerlo, es lo que les cuesta. O bueno, tal vez sea una mezcla de las dos cosas. Y eso me recuerda como hace muchísimos años cuando estaba buscando una tele para mi apartamento. Esas teles grandes que había antes que costaban miles de dólares, 300, y ahora te cuestan $300, una de pantalla plana. Cada vez hay más empresas participando en la terapia génica y va a haber una competencia en precios y eso hará que bajen de alguna forma. Nosotros tenemos con las enfermedades raras hay muy pocos pacientes en el mundo, entonces claro, a las empresas les cuesta más desarrollarlo. Por eso es una buena idea trabajarlo con las instituciones académicas, con las universidades, que puedan servir para satisfacer las necesidades de ciertos pacientes y eso. Bueno, todo lo que he mostrado, prácticamente el 100% de lo que he mostrado, lo han pagado los contribuyentes estadounidenses. Lo han hecho o lo han hecho fundaciones. Al final, el coste es menor si lo hace la universidad que una empresa que tiene que contratar un montón de científicos y abogados. No tengo una respuesta concreta, pero creo que sí que va a ser un temazo esto. Hay muchos tratamientos como lo que se ha desarrollado en el hospital donde trabaja Ras en Ohio para la atrofia espinomuscular. Novartis lo compró por $9.000 millones y anuncian el precio de los tratamientos que van a ser entre 4 y 5 millones de dólares. ¿Quién se va a pagar eso? Eso es duro de tragar. Y bueno, intervienen muchos factores económicos aquí. Pero lo primero que hay que demostrar es que funciona. Ha mencionado algo que
aquí en España hay investigadores que están planteando. Yo hace unos meses entrevisté en un programa en radio, en la SER, a un investigador del Hospital La Paz que está trabajando en inmunoterapia en cáncer infantil y sentía esta frustración. Decir, yo estoy haciendo ensayos clínicos que funcionan con niños que tienen, creo que era glioblastoma, o no estoy seguro, pero era cáncer infantil, y yo sé lo que cuesta. Y me cuestan del orden de 20.000 euros. Cuando esto pase, porque es como normalmente funciona la biomedicina, haces investigación con fondos públicos, se involucra una empresa y tiene que, es como funciona, tiene que proveerlo. Esto igual se dispara más de 10 veces. ¿Por qué no creamos una institución pública o público-privada que pueda trabajar de otra manera de como se ha trabajado hasta ahora en biomedicina? Y esos investigadores que están haciendo esos ensayos sean los que después, con un poco más de formación, y con los que hagan estos tratamientos personalizados. ¿Qué os parece esta? Yes, I think. Bueno, pues creo que tienes toda la razón y Chris ya lo ha mencionado así de pasada hace un poquito. Debido a los factores económicos que influyen en el coste de los fármacos, pues hay empresas que intervienen y como decía Chris, esto va a crear nuevas asociaciones, nuevas colaboraciones entre el mundo académico o que podrían después transformarse en empresas. ¿Quieres? El NRH de los Estados Unidos, con financiación pública, está financiando estos ensayos y los ensayos de la fase 1 pasaron a la fase 2 y ahí es cuando empezaron a participar las empresas. Yo creo que en Estados Unidos, por lo menos, la relación entre el mundo académico y el desarrollo terapéutico tiene que avanzar, va a avanzar por ahí. Quiero abrir si hay gente del público que tenga preguntas. Aquí hay una primera mano levantada. A ver si por Twitter nos han hecho caso. May I ask my question in English? ¿Puedo preguntar en inglés si no hay problema? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Ha sido muy interesante. Es un tema apasionante, la verdad. Y también, bueno, yo soy científica, pero, bueno, hago física de materiales, con lo cual no es mi campo. Pero me gustaría saber si se pueden utilizar nanomotores para el suministro de estos medicamentos en el cerebro o para el suministro de los genes. ¿Es posible o no es posible en neurología utilizar nanomotores, pequeños dispositivos especialmente diseñados para el suministro de medicamentos o genes? ¿Estás hablando de ponerlos directamente en el cerebro? Sí. Bueno, creo que uno de los problemas en los que tenemos que bucear es que cuando utilizamos las inyecciones para suministrar el medicamento, el medicamento, digamos, va a través de las células y finalmente llega a su objetivo. El espacio entre las células, el espacio intercelular, la mayor parte del tiempo no se va a acomodar en el rango nanomolar. Entonces es un poquito complicado. Simplemente querría añadir que, bueno, hemos desarrollado nanopartículas para el suministro de medicamentos en los tumores cerebrales. Ahora mismo hay bastantes ensayos, pero esto es bastante más sofisticado que lo que tú estás comentando. Por ejemplo, hay nanopartículas en el liposoma que contienen medicamento. Entonces, bueno, esto tiene dos objetivos. Bueno, cuando inyectamos el medicamento en el cerebro queremos que se distribuya de forma independiente y la superficie de estas nanopartículas, a medida que se va rompiendo, crea una gran ventaja para el tratamiento de cáncer, que es una liberación poco a poco del medicamento. Entonces, de esa forma la eficiencia aumenta, pero es simplemente para suministrar el componente y asegurarse de que permanezca allí durante más tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Hay una pregunta? Y después hay una al fondo. Bueno, yo quiero mirar el otro lado de la medalla, de la terapia génica en futuro.
muy futuro próximo. Se puede dañar el conjunto de los genes, modificar también la capacidad humana y también dar lugar a otros trastornos. Si la proteína viral no está correcta, puede hacerlo. Está también un problema ético, pienso, en futuro por la terapia génica. Gracias. You're absolutely right. Sí, tienes razón, nos hemos enfrentado a este problema en el pasado. Antes de entender totalmente qué partículas virales son seguras para el uso en humanos. Entonces, al principio de la investigación en el campo, los investigadores estaban utilizando antivirus o sistemas diferentes. Entonces, el problema del uso con estas partículas es la integración. En otras palabras, lo que hacen estos virus normalmente, la mayoría de ellos, no todos, es infectar al huésped, luego se propagan, se reproducen en el tejido del huésped y acaban matando el tejido del huésped y al final crean la infección. Entonces estas partículas se han modificado muchísimo, no pueden hacer eso. Y además del vector que estamos utilizando, no está en la lista de patógenos. Es decir, no es patogénico en absoluto. Se ha modificado, además de todo esto. Entonces, no se puede reproducir. Y este es el motivo por el que la FDA y las agencias de terapias médicas están preguntando, antes de hacer esto en los pacientes, están preguntando cuán seguras son estas partículas. Es decir, no hay nada en ellas que simplemente sea un envoltorio que puede provocar ciertas respuestas inmunes. Estamos estudiando estas respuestas inmunes de forma muy minuciosa, pero no pueden dañar al paciente porque nunca se van a integrar. Entonces, lo que quiero decir con integración es que si el gen que estamos tratando de expresar en el paciente entra en el núcleo y se coloca en el ADN, es un evento aleatorio, digamos. Entonces, lo que pasa es que cuando se produce esta integración, los genes vecinos, digamos, se pueden suprimir o se pueden activar. Entonces, en este caso podríamos tener un problema con algún tipo de cáncer. Entonces, por esto, estos lentivirus y estos vectores que estamos comentando son los que no tienen esta capacidad de integrarse para evitar riesgos potenciales. Este es el motivo por el que hemos elegido esta adenoterapia. Es decir, bueno, os lo puedo garantizar, no se va a dañar a ningún paciente con esto. Entonces creo que la seguridad es lo principal y recuerdo quizá, bueno, no sé cuántos cientos de pacientes están recibiendo estos antivirales, diferentes ensayos de terapias génicas. No hay solamente un ejemplo que esté relacionado con la terapia génica. Entonces creo que el margen de seguridad es bastante bueno. Entonces lo que estoy preguntando es que en el contexto del tejido cerebral, por ejemplo, también hemos visto que esta expresión nunca se va a ir. Es decir, va a estar allí durante toda la vida del paciente, lo cual plantea la pregunta bueno, si vamos a un médico y decimos, bueno, pues a lo mejor nos va a recetar una medicina en función de lo enfermos que estemos, nuestra edad, nuestro sexo, nuestro peso. No tenemos idea de cómo prescribir la terapia génica. Simplemente damos una dosis y esperamos acertar. Entonces todavía no somos tan sofisticados en este sentido, con lo cual puede ser una consecuencia a largo plazo de generar la medicina, de generar esta proteína que podamos llegar a estos pasos que estamos comentando. Pero bueno, todo entraña riesgos, por supuesto. Había dos preguntas, la seguridad y la ética. Es decir, cuando pensamos en la ética, pensamos en el futuro. No solamente se habla de corregir los genes, sino también de mejorar los seres humanos. Es decir, añadir un nuevo gen que pueda mejorar lo que es la persona. Entonces tenemos este precedente del investigador chino, en diciembre creo que fue, que estaba manipulando embriones y fue un escándalo mayúsculo. ¿Les gustaría comentar algo sobre este caso, sobre el futuro de mejorar los seres humanos? Es decir, este es el tema del futuro. Bueno, sí, me gustaría mejorar, por supuesto. Sí, bueno, esto tiene algunos problemas. Claro, no. A ver, esto se llama tecnología genética. Entonces,
Esto nos permite hacer algo diferente de lo que estábamos haciendo. Lo que estamos haciendo es muy sencillo. Creo que primitivo incluso, porque hemos identificado la genética y la mutación y simplemente hemos dado, es decir, hemos ofrecido solamente una copia del gen, es decir, es solamente un trocito de ADN. En este sentido, la terapia génica es un poco diferente. No podemos hacerlo en un adulto en este momento, pero sí que se puede hacer en embriones, lo que estabas comentando. Es decir, se pueden corregir los fallos de escritura. Digamos, cuando escribimos en el ordenador y nos equivocamos a la hora de escribir, pues el ordenador directamente corrige la palabra. Entonces es lo que nos permite hacer esta tecnología. Es decir, podemos mejorar las cosas, podemos cambiar, podemos manipular las cosas. Hay un gran tema ético en este sentido, es verdad. Y creo que no estamos en esta fase todavía. Creo que no podemos cambiar. Es decir, creo que no estamos ahora mismo en una fase en la que debamos plantearnos esto. Lógicamente, en el futuro sí que nos lo plantearemos. Hay tecnologías que también dan, que también permiten aportar este vector a través de otros sistemas. Entonces, esto tiene consecuencias en el sentido de que puede afectar áreas del cerebro que no queremos tocar. Es decir, tenemos que tener cuidado y ese es el motivo por el que preferimos el enfoque quirúrgico, que podemos expresar o que podemos introducir este gen solamente en la parte del cerebro a la que nos queremos dirigir. Pero sí, el futuro sin duda va a plantear muchísimas cuestiones éticas, sin duda. Totalmente de acuerdo. Eso está sustituyendo un poquito el problema patológico ahora mismo. Estamos yendo un poquito más al problema ético, claro. Entonces ahora mismo estamos en otra fase, eso es verdad. No tengo nada más que decir en ese sentido. Una pregunta breve hay allí, pero bueno, ha hablado de la inmunoterapia antes y demás. En el futuro, el cáncer se tratará básicamente con inmunoterapia. Es un cambio importante, es decir, sé que ahora la inmunoterapia es eficaz para algunos tipos de tumores muy concretos. Esto está mejorando de forma bastante rápida. ¿Pero va a ser el tratamiento principal del cáncer o...? No, eso sería difícil de ver porque la inmunoterapia lleva funcionando desde los años 70 y muchos tumores inmunogénicos son melanomas. Entonces, Steve Rosen, por ejemplo, lleva trabajando en esto desde los años 70. Entonces, no han conseguido curar las fases, digamos, más tardías del melanoma. Entonces, en lo que respecta al cerebro, tiene otro nivel de complejidad porque, bueno, pues tiene otra composición y demás. Entonces, creo que ahora mismo debemos desarrollar otras estrategias diferentes más allá de la inmunoterapia, porque se han utilizado las inmunoterapias para el glioblastoma. Hemos visto que los resultados pues quizá no serían aplicables a lo que nosotros querríamos. Entonces, bueno, quizá una combinación de ambas terapias o alguna otra plataforma es lo que diría. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por esta charla tan interesante. Creo que ha sido una charla impresionante, la verdad. Han mencionado que uno de los retos es la barrera sanguínea del cerebro, es decir, se quiere llegar al objetivo de forma directa con el gen a la hora de inyectar. Entonces, por ejemplo, en el caso de la diabetes, que está muy ubicada de forma muy específica, a lo mejor en el páncreas, y también se puede utilizar terapia génica de forma sencilla. Y como también es una enfermedad que tiene una alta prevalencia, pues querría saber si sería fácil escalar la tecnología o hacer que llegase a millones de personas en todo el mundo. No os puedo decir nada sobre la diabetes, la verdad. Creo que es una de las mayores decepciones en el sentido de no haber sido capaz de no tener un tratamiento eficaz para la gente que está afectada por diabetes, porque parece algo muy sencillo, ¿verdad? Pero hay otro ejemplo que es la hemofilia, que es los diferentes tipos de hemofilia pues obedecen a diferentes factores, pero estamos evolucionando en este sentido en función de... Bueno, de hecho, el mismo virus
está dando diferentes resultados. Entonces, si lo inyectamos directamente en el torrente sanguíneo, especialmente este tipo de material, creo que el 98% se va a llegar a su objetivo. Entonces, en este caso, el tropismo de estos vectores también tiene su importancia. Es decir, el suministro se efectúa de forma muy eficaz. Pero también hay que tener cuidado, por ejemplo, con la división. Este vector no se integra, con lo cual la división del tratamiento el tratamiento tiene una fecha de caducidad, es decir, este suministro pues puede acabar terminando. Entonces hay que tener todo esto en cuenta, hay que poder desarrollar la ingeniería necesaria para poder desarrollar todos estos elementos. Y sí, sería extraordinario poder tratar todas estas enfermedades crónicas. Creo que debemos fiarnos de la biología en la medida en que podamos, porque estamos tratando un universo bastante amplio, que es el cerebro. Y tenemos que dirigirnos a diferentes partes del cerebro y tenemos que saber cómo funcionan. Entonces tendríamos que limitar la exposición periférica no solamente de este vector cuando lo metemos en el cerebro, sino de muchísimas otras cosas. Es decir, las consecuencias inmunes ahora mismo están siendo muy favorables para nosotros, pero creo que la ingeniería genética con diferentes CAPs está permitiéndonos ser optimistas y suministrar a los pacientes el tratamiento sin un enfoque quirúrgico demasiado problemático. Hola, me gustaría saber si esta terapia génica se puede utilizar en otras enfermedades y si tienen algunas experiencias en otros ensayos clínicos, por si pueden darnos alguna noticia sobre otro tipo de enfermedades que se estén utilizando. Sí, trabajo con Mark Tushinsky, que es uno de mis colaboradores, está en San Diego, y estamos ahora mismo en fase de empezar a tratar a pacientes con otras sustancias, es decir, en este caso son pacientes que han desarrollado la enfermedad de Alzheimer hasta un límite bastante grande, bastante avanzado, y también con enfermedad de Parkinson. Y en este momento Mark lleva como 15 años trabajando en esto y ha visto que si se dirige a una pequeña zona del córtex, con un pequeño hipocampo, nos encontramos con el factor trófico. Entonces, esto es algo en lo que estamos trabajando en este momento. También nos basamos mucho en los modelos animales. El problema era el suministro, es decir, porque el hipocampo sigue estando ahí. Entonces, cuando el vector entra en el hipocampo, los animales a veces desarrollaban epilepsia, con lo cual había que tener cuidado. Entonces, bueno, sabemos cómo tratar la epilepsia, pero no sabemos cómo tratar el Alzheimer, con lo cual pues vamos a empezar el ensayo clínico. Entonces, es un suministro muy preciso y en nuestro caso de momento no hemos tenido ningún evento de epilepsia, con lo cual estamos bastante confiados y creemos que tenemos un perfil bastante bueno de pacientes a través de todos los ensayos con animales. Entonces vamos a empezar con el tratamiento en el caso de la enfermedad del Alzheimer, lo cual es algo extraordinario dentro de las necesidades médicas. What were the main problems or setbacks you had to overcome? ¿Cuáles han sido los principales problemas a los que se han tenido que enfrentar en la terapia o con la terapia génica? Todavía no lo sabemos. Diría que, bueno, había una pregunta sobre la industria frente al sector académico. Entonces, necesitamos que se desarrollen medicamentos. Lógicamente, entendemos el componente tanto médico como científico de todo esto. Lo entendemos, creo, bastante bien. Y estamos en un entorno en el que podemos hablar con los expertos acerca de, pues, cómo mejorar el camino que estamos siguiendo,
pues por ejemplo, para los elementos de creación de imágenes para los patólogos, radiólogos, químicos. Es un entorno, la verdad, que nos ofrece muchas posibilidades. Entonces, esto no se puede encontrar en empresas pequeñas, es decir, solamente lo podemos encontrar en grandes empresas. Pues, por ejemplo, hay muchas veces que trabajan como si fueran silos, digamos. Estas empresas no hablan mucho entre ellas y esto es algo que no es bueno, lógicamente. Yo me he resistido bastante a la terapia génica hasta hace un tiempo porque, bueno, creo que, en fin, hasta que empecé un poquito a investigar en todo esto, y creo que las farmacéuticas todavía se están resistiendo, pues porque prefieren seguir dándole la pastillita a los enfermos, pues para digamos que les sirva como una especie de placebo. Entonces, en lo que respecta a la pregunta, creo que es el principal problema al que nos estamos enfrentando. Es decir, cómo ofrecer este tratamiento a múltiples pacientes si finalmente se aprueba. Esto es un gran reto. Hay que hacerlo grande, digamos. No sabemos cómo se va a desarrollar. Entonces tenemos que establecer relaciones con el sector para hacerlo de una forma responsable. Quizá la respuesta sean las empresas de seguros. Quizá sean las que deban investigar este tipo de cosas, porque en última instancia pues alguien tiene que pagar por este tratamiento, claro. Entonces quizá pues tengan algo que decir en este sentido. Quizá el modelo europeo sea más aceptable, pero va a ser un tema importante, porque si seguimos mostrando, no solamente nosotros, no solamente hacemos terapia génica, si seguimos mostrando que esto funciona de forma eficaz en los pacientes, lo vamos a querer suministrar al mayor número de personas que podamos. Es decir, yo estoy tratando a muchos, bueno, no a muchos pacientes de momento, pero esto supone pues un gran gasto. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Hay millones de personas que necesitan tratamiento de Alzheimer en todo el mundo. No tengo una respuesta, la verdad es que no les sé decir. Estamos trabajando en ello. Allí nos quedarán esa pregunta y si hay alguna más. Y si no, empezamos a cerrar la sesión. Okay, so Ted Friedman definió la terapia génica qué tipo de terapias se aplican a nivel local y cuáles se deberían aplicar a todo el cuerpo. Bueno, pues intentamos hacer cosas que entendemos, como por ejemplo, te acabo de describir el tema del Alzheimer. Hay un circuito específico que creemos que podría haberse afectado y no podemos conseguir ese circuito sin inundar el cerebro con este factor trófico, porque eso iría en detrimento. Para las enfermedades cerebrales queremos utilizar características definidas de esos vectores virales. Y algo que nos ha mostrado Ras en sus diapositivas es que se pueden utilizar proyecciones para entender cómo son las conexiones cerebrales y utilizamos ese cableado cerebral. Y es lo que hacemos con los niños, no te lo he contado antes, pero vamos a una parte pequeña del cerebro que sabemos que está conectada con otras regiones y eso es lo que está funcionando muy bien. Eso lo hemos visto en las resonancias. Sinceramente, no estamos muy seguros ahora. No sé si podría darte un ejemplo de una enfermedad general que se podría tratar con esto, porque por definición habría otros efectos fuera del objetivo y eso es un riesgo. Además, no tenemos la tecnología necesaria para desactivar cierta expresión. No sabemos cómo hacerlo. No se puede encender y apagar a voluntad. No funciona así con el cerebro. Los sistemas no están bien desarrollados y esperemos que cambie pronto para tener un margen de seguridad mayor. Por eso es por lo que no nos atrevemos a hacer una administración sistémica de la terapia, porque no sabemos qué efectos puede tener fuera del objetivo. Estamos desarrollando unas tecnologías para para que haya mayor precisión.
Entonces quieres una enfermedad que tenga un circuito, unas características muy definidas, y eso es un circuito que permite cambiar el problema con terapia génica. Ese es el caso y la situación ideal. Si abres si tomas cualquier medicamento, puedes ver lo que pasa si interactúa con otros fármacos y los efectos colaterales y efectos secundarios. Eso siempre está ahí. Muchas veces el índice terapéutico es muy amplio para ciertos medicamentos y también muchas veces, por ejemplo, los antibióticos. Funcionan muy bien con infecciones específicas, pero son tóxicos para el riñón. Esos son, por ejemplo, las cosas para las que la terapia génica, por ejemplo, podría tener muchos problemas porque, a diferencia de una pastilla que puedes dejar de tomar, aquí no se puede apagar. Eso se va a quedar ahí mientras viva el paciente. Tampoco vamos a decir que es el lado oscuro de la terapia génica, pero es que hay que tenerlo en cuenta. Casi para terminar, yeah, please, I'll talk to the audience. Una visión no solo de la terapia génica, un poco de hacia dónde avanza la biomedicina, porque recibimos muchas veces como big claims, ¿no? De que las células madre lo cambiarán todo, de que la inteligencia artificial lo cambiará todo, el microbioma, la secuenciación del ADN, y luego van apareciendo las limitaciones. Aparte de la terapia génica, que sin duda es... ¿Qué otras cosas? Es verdad que balanceamos expectativas, porque tampoco queremos dar falsas esperanzas a las personas, pero ¿dónde están las revoluciones que realmente van a tener un impacto grande? Pues creo que las que has mencionado, todas van a tener un papel muy importante que desempeñar. La terapia génica va a influir en muchas enfermedades. Has mencionado la inteligencia artificial, que puede permitir definir qué pacientes pueden tener más oportunidades de tener un tratamiento con buenos resultados. Todo lo que has mencionado va a tener su efecto. También en el tratamiento de enfermedades de distintos tipos. Pero necesitamos más años para entender qué es lo que mejor va a funcionar y qué es lo que va a tener un impacto más positivo. Claro, no es it's not optimistic. No es un final muy optimista, ¿no? Para acabar la conversación, así que decir que va a llevar años. ¿Tenéis otra frase más optimista para acabar? Bueno, pues yo creo que es mostrar en la niña que hemos mostrado es transformador. En el tema del Parkinson, los cambios, claro, son pequeños, pero estamos tratando con pacientes que llevan muchos años con la enfermedad. Pero ver a esa niña con esos efectos tan rápidos y tan drásticos, pues para mí eso ya valida la tecnología per se. Porque esos efectos que tiene son duraderos por diseño. Imagínate el impacto que tiene no solo para el niño, sino también de los padres que tienen que ocuparse de sol a sol de los niños. Entonces hay pequeños detalles que cuentan muchísimo. Y es muy emocionante porque está claro que podemos seguir progresando y trasladarlo a trastornos pediátricos, a muchísimas cosas a las que nos podríamos enfrentar, porque esta tecnología puede funcionar. Creo que es muy positivo y, bueno, tiene sus pros y contras, claro que sí, pero bueno, no quería ser pesimista con mi último comentario. Sí que va a haber otras cosas aparte de la terapia génica, pero lo que hace Chris
es muy emocionante y es algo que pocas veces se ve a lo largo de la vida. Hay que entender que en este contexto, el de la terapia génica, estamos hablando de una saga, una larga trayectoria. Estamos hablando de una trayectoria de 20, 30 años. Y lo que vemos con el trabajo de Chris es una recompensa a todo este trabajo en ciertas enfermedades en concreto que se están produciendo ahora. Ya veremos qué pasa dentro de 10 años. Pues gracias. Y gracias sinceras, porque estáis mejorando el mundo. Muchas gracias. Impresionante lo que hemos visto. Gracias.